Antes era fan de aquella serie que muchos conocen llamada Garfield, he notado muchas cosas típicas en los cómics y en las caricaturas o series animadas, y que me las sé muy de memoria. Por ejemplo, las típicas cosas son que a Garfield le encanta todo tipo de lasañas y pizzas, que Garfield deteste las anchoas, las pasas y las espinacas, que Odie es víctima de los abusos de Garfield que hacen ver situaciones graciosas, que Garfield odia los lunes exceptuando cuando es su cumpleaños, y también que Garfield no soporta a un pequeño gato plomo llamado Nermal, debido a que lo saca de quicio regular e intencionalmente por su actitud arrogante y un poco narcisista con él, diciendo persistentemente que es más adorable que él, pero Nermal admira en secreto a Garfield y lo ve como su mejor amigo, a pesar de que Garfield lo desprecia, no lo soporta y lo evita como la lepra. Y siempre fue así, en cómics y en caricaturas, desde la clásica hasta la moderna, los capítulos eran lo máximo, aunque había otros que, a gusto personal, eran un poquito aburridos por la trama, pero el resto eran realmente buenos. Pero entre las cosas malas que puedo mencionar constructivamente es que hubo un episodio que yo logré ver en la televisión, un episodio tan deprimente como escabroso, pero que, a pesar de lo que pasó en ese momento, seguí viendo Garfield después de todo hasta su cancelación. Bueno, les contaré lo que pasó esa vez. Todo transcurrió un día 6 de febrero del año 2015, en vacaciones de verano. Era de noche, estaba viendo la televisión por aburrimiento y daban un show más, otra serie animada favorita mía, y en ese momento faltaban como 2 minutos para que empezara el show de Garfield. No me acuerdo qué capítulo era el que daban de un show más en ese momento, pero eso no importa, lo que importa fue lo que vino después. Pasó un rato, hasta que terminó el capítulo de un show más, vino un pequeño corte comercial y ahí fue donde vi aquella intro de mi serie favorita en la pantalla. El show de Garfield. Estaba todo normal ahí, pero cuando dieron el título del nuevo episodio, me hizo levantar una ceja debido a que el título de aquel episodio se llamaba Dead Nermal, o por su traducción al español, Nermal muerto. Lo que pensé al ver ese título en ese momento fue que quizás, en ese capítulo, Nermal hizo alguna que otra travesura pasada de la raya, como fingir su muerte, y también puede ser un susto que le da a Garfield, pero como es una serie apta para todo público, sería realmente despectivo poner un episodio así. En fin, no me comí más la cabeza, me acomodé y empecé a verlo. El episodio comienza en la casa de Jon. Garfield estaba durmiendo en su cama como casi siempre lo hace, y Jon Arbuckle va a despertarlo, diciéndole que este día será muy especial, debido a que viajarán en tren hacia la casa de su pareja Liz Wilson, y se van a quedar un par de días allí. Garfield se levanta de golpe muy sorprendido por lo que le dijo Jon, y le dijo que aquella noticia lo tomó por sorpresa, y Jon le dijo que efectivamente era una sorpresa para él y Odie, y que también Odie se asombró por la repentina noticia, y le dijo a Garfield que preparara sus cosas para ir hacia la estación de trenes. Jon se fue del cuarto, y Garfield sale de su cama rápidamente a preparar sus cosas para ir a la casa de Liz. Garfield preparó lo que iba a llevar hasta tener todo listo, y acto seguido, Jon, Garfield y Odie tomaron lo que iban a llevar y salieron de su casa rumbo a la estación de trenes. Cambia de toma y se ve a Jon, Garfield y Odie llegar a la estación de trenes. A Garfield se le veía muy cansado debido a que él llevaba más cosas que los demás, pero no se quejó y siguió caminando. Entraron a la estación, Jon pagó los boletos y acto seguido fueron a tomar asiento en una banca que estaba a unos 2 metros aproximadamente del andén a esperar el tren que los llevaría a la casa de Liz. Estuvieron así por un minuto, hasta que apareció Nermal por el lado derecho de la banca, saludó a los tres y les preguntó a dónde iban, y Jon le dijo que iban a ir a la casa de Liz, y entonces Nermal preguntó si podía ir con ellos, y Jon le dijo que sí, que no había ningún problema, y Nermal se alegró mucho. Garfield, al escuchar eso, miró con cara larga a Jon y pensando en su interior por qué rayos lo invitó. Nermal estaba tan emocionado que comenzó a alardear y a presumir que lo invitaban a todos lados porque era hermoso físicamente, y Nermal voltea a ver a Garfield y, como lo hace cada vez que aparece, empieza a fastidiarlo, presumiendo su belleza, diciendo que era el gato más bello que existe en el mundo entero, mientras Garfield lo miraba con una expresión de fastidio, diciendo entre dientes que se calle de una vez por todas. En ese momento fue cuando una bocina hizo saltar y retroceder a Nermal, tanto que quedó al borde del andén, pero no resistió más y perdió el equilibrio, cayendo a las vías. Jon, Odie y Garfield no se dieron cuenta de que Nermal cayó a las vías debido a la bocina, porque había sonado fuerte y provocó que se asustaran y desviaran la mirada hacia el tren que venía en camino. Nermal yace en las vías del tren, comenzó a correr del tren buscando un escondite, escapando.
La toma cambió al tren deteniéndose en la estación y John, Garfield y Odie tomaron sus cosas y abordaron el tren que los llevaría directo a la casa de Liz. Se cerraron las puertas del vagón y el tren comenzó a andar. John recién se había dado cuenta de que Nermal no estaba dentro y le preguntó a Garfield y Odie si lo han visto. Odie, confundido, negó con la cabeza, y Garfield, confundido al igual que Odie, también lo negó, diciendo y argumentando que probablemente la bocina del tren lo ahuyentó, mientras hacía un gesto de alivio y satisfacción. John se puso un poco preocupado, pero al final hizo un gesto de no darle mucha importancia al asunto, y los tres se acomodaron en su asiento a disfrutar del viaje. Después cambian de toma hacia otra estación ferroviaria y aparecen unas letras que decían, 1 hora y media después. Aquí me sorprendí, puesto que la casa de Liz no estaba tan lejos de la de John, pero al final terminé ignorando eso y continué viendo para ver qué pasaba más adelante. Llegó el tren a la estación, abrió las puertas, y bajaron personas, entre ellas John, Garfield y Odie. Se dirigieron a la salida, rumbo a la casa de Liz Wilson, y caminaron por un minuto hasta llegar al lugar. Era una casa de 2 pisos, común y corriente, casi parecida a la de John, pero esta era de un color azul, con los marcos de las ventanas blancos, y el techo de color rojo. John tocó el timbre, y Liz les abrió la puerta, y los invitó a pasar, y entraron. Estaban cenando, mientras Garfield comía su lasaña de la manera que siempre lo hace debido a su fanatismo por ellas, cuando, en la televisión que tenían encendida en el comedor de Liz, comenzaron a dar las noticias. La primera noticia que dieron me impactó mucho al igual que los personajes presentes, debido a que informaban de una tragedia, la muerte de alguien. Quedé sorprendido, puesto que, en las series de Garfield, las noticias nunca informan de cosas como esas. En fin, seguí viendo. Después, el noticiero mostró una toma del periodista, y Garfield, Odie y John se sorprendieron, debido a que el lugar donde estaban haciendo el reporte era en la estación de trenes donde ellos habían abordado. Se enfocaba en la toma del noticiero como, en medio de una de las vías, estaba rodeado de cintas amarillas, mientras había una manta en medio, la cual indicaba que, definitivamente, había un cadáver. Estaba impactado, puesto que esas cosas nunca mostrarían en series de Garfield, debido a que era un programa apto para todo el público. Todos en la mesa se quedaron sorprendidos por la noticia, pero se impactaron más cuando mostraron la identidad del difunto. Era nada menos que Nermal. John no lo podía creer, a Odie se le caían unas lágrimas, y Garfield estaba muy impactado y triste, y dijo que, a pesar de que no lo soportaba, lo que le pasó no se lo merecía para nada, y bajó la cabeza cerrando los ojos en señal de respeto y condolencias. Odie chillaba de tristeza, y John lo acariciaba, consolándolo, diciendo que lamentaba lo ocurrido. Liz también estaba muy triste por la noticia de que Nermal había fallecido. Cambiaron de toma hacia la escena de la tragedia. En el accidente, había muchas personas que miraban con horror la escena, y alrededor del cuerpo de Nermal, el cual estaba tapado por una tela oscura, estaban detectives y paramédicos. La cámara enfocó en el medio del círculo que formaban los médicos y policías alrededor del cuerpo, y uno de los policías quitó la sábana, y definitivamente era lo que pensaba. Era el cuerpo de Nermal, o, mejor dicho, lo que quedaba de él, puesto que era una plasta de carne, nervios, sangre, órganos molidos, restos óseos hechos pedazos, y pelos grises que se mezclaban entre todos esos restos sanguinolentos. Así había quedado Nermal luego de ser atropellado por el tren que, por alguna razón, no pudo escapar de él, teniendo tiempo de sobra para salvarse. La escena era muy grotesca, ver cómo estaban los restos de Nermal sin ningún tipo de censura me hizo sentir que el estómago se me encogía. Luego, la horrible escena comenzó a desvanecerse hasta que la pantalla quedara en negro, y luego comenzó a aparecer poco a poco otra escena, y esta vez era en un cementerio. Se veía a los personajes que aparecen en la serie. Garfield, Odie, John, Liz, Arlene, Vito, Drusilla, Minerva, entre otros personajes, y todos se veían muy tristes, algunos lloraban y sollozaban, y la música de fondo era muy deprimente, y yo, al ver todo eso, se me hizo un nudo en la garganta, y no pude evitar que se me cayeran unas lágrimas. Los personajes estaban rodeando una tumba, la cual tenía muchas flores en medio de ella, y en la tumba había fotos variadas de Nermal, desde cuando era chico hasta cuando era grande. Después de eso, Garfield suspira desoladamente, y deja flores al lado de las demás que pusieron en la tumba de Nermal, y se hizo un acercamiento hacia las flores que dejó Garfield en la tumba de Nermal, y después la toma se desvaneció a negro.
Luego de eso, comenzaron a mostrar los créditos junto a una música de fondo muy melancólica, y la imagen de fondo era espantosa, puesto que era una toma desde arriba del cuerpo triturado de Nermal en las vías del tren. Y con eso, el episodio terminó, y pasaron a comerciales. Yo, pasmado, apagué la televisión y me quedé un momento pensando y asimilando lo que había visto. ¿En qué diablos pensaron al hacer ese episodio? ¿Acaso era una broma o un error? Y con respecto al episodio, ¿por qué Nermal murió atropellado por el tren, si él tenía tiempo de sobra para escapar o refugiarse en algún sitio para que no le pasara lo que le pasó? Esa duda era la que más me resonaba en mi mente. Me dirigí a mi computadora, la encendí, y comencé a buscar información sobre ese capítulo que había visto, pero no había absolutamente nada relacionado. Al final, buscando y sin encontrar ningún resultado, extrañado y ya cansado, me rendí. Dejé mi búsqueda hasta ahí, apagué mi computadora, y fui al baño a lavarme los dientes para luego irme a mi cama a dormir. Desde ese día, no supe más de la existencia de ese capítulo, ni siquiera lo mencionaron en algún momento en alguna parte, ni en las redes sociales, ni tampoco en las noticias, y el episodio que vi en la televisión de mi cuarto fácilmente habría causado una polémica casi global en contra de los creadores y todo su elenco. El caso es que, después de ese incidente, no quedé traumado ni nada, puesto que era solamente un episodio que estaba completamente fuera de lugar, y seguí viendo Garfield hasta su cancelación el 24 de septiembre del año 2015, y mucho después de esa fecha comencé a tener nuevos gustos y a dejar los viejos, entre ellos el fanatismo por Garfield. Ahora, en 2022, les cuento esta anécdota que tuve hace 7 años atrás porque fue algo raro, pero también escabroso de presenciar, y lo que sí me dejó ese episodio es esa interrogante sobre qué había pasado al final con la existencia del episodio de Garfield que vi en la televisión ese día donde Nermal tenía un final muy desafortunado y, sobre todo, muy espantoso. Atención, suscriptores apasionados de lo sobrenatural. Les presento mi libro Leyendas Urbanas. Misterios que te dejarán sin aliento, ya disponible en Amazon. Encuentra el enlace para comprarlo en la descripción.